Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ça va bien? Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui, Daniel? Hum, Aujourd'hui, c'est... quel mai c'est ça? Mai, Alors, quel jour? C'est le c'est le mercredi, hein, mercredi 6, 7. C'est euh, 6 ou 7? Ah non, il y a no 7. 6, 6? Il y a no 6 6 mai mai 2020. OK, 2020. très bien. Alors, on va corriger hein, l'exercice sur le passé composé que vous deviez faire. Ouais. Admettre. Estoy admitiendo nada más los que. Et, OK, je vais partager l'écran. Et exercice sur le passé composé, ahí está. Esto lo voy a poner acá para que. Très bien. Alors, Alpha, Viviana, tu commences? Oui. Il a descendu. Non. Le verbe descendre está Il est descendu. c'est avec le verbe être, hein, ok, es en la, a menos de que tenga un, pero en général, avec, il est descendu, acheter Un baguette. une baguette. Hein, et comme es masculino, No se lo agrega la E. ok, no sé, masculino singular, está así. A ver, estoy admitiendo, admit. Juan, ¿puedes seguir? Oui. Marie est partie un week-end à Paris. Marie, ajá, ¿otra vez? Est partie Ok, parti, ¿cómo lo escribes al final? con una E. Avec E, hein? Comme c'est avec le verbe être, partir. Parti avec E. Et parti en week-end. Ok. Hannah, Voy. J'ai reporté. Vamos a tomarlo para allá. j'ai Ah, es que lo leí mal. apporté Partida, no partí. mes jeux vidéo. Hein? Apporter, qu'est-ce que significa? Llevé. Hein? Llevar. Yo llevé. Hein? J'ai apporté mes jeux vidéo. Ok. Daniel? Ah, Alors, voir es un participio irregular. vous savez, Vous avez vu un film. Ok, voir, hein, es verbo del tercer grupo, el participio del verbo voir es vu. Vous avez vu un film. Con avoir, ¿se acuerdan? El participio no cambia. Ok, la suivante, Francisco. Elles ont terminé leur devoir. Elles ont terminé. Terminé, cambia o no cambia? ¿Qué se refiere con cambio? No cambia, hein? Con avoir, no cambia. Entonces, elles ont terminé leur devoir. Flora, On a aimé ujú. le spectacle d'hier. On a aimé le spectacle. On tiene sentido plural, hein, de nosotros, aunque se conjuga con la tercera del singular, pero como es con avoir, no cambia. On a aimé le spectacle d'hier. Ok. Iracema,
A ver, nous avons Mhm. couru. No sé cómo se pronuncia. Couru. Couru. Hein, ce verbo también del tercer grupo, aunque Ajá. termina en IR, nous avons couru Pour attraper le bus. pour attraper le bus, hein, para alcanzar el autobús. Ok, Vladimir, Tu as eu? tu as eu, hein, Tu se as escribe eu. EU, pero se pronuncia U, ¿Qué es este? 15 sur 20. En 20. Francia, normalmente las calificaciones son sobre 20. Quand Entonces, on va en maths. 15, hein, sería 15 sur 20. Así se dice. Tu as eu 15 sur 20 en maths. Ok. Ok, la suivante. A ver, Guadalupe. Es la número 9, ¿verdad? Il a entendu un bruit bizarre. Hein, il a entendu un bruit bizarre. ¿Se acuerdan lo que era bruit? Sí, Ruido, ¿eh? Él oyó un Ajá. ruido raro. ¿Ah? Sí. Entendre es un verbo también del tercer grupo, participio entendu. Ok, Paulina. Elle a fait Elle a fait. une surprise. Falta la E ahí, hein? Elle a fait une surprise. Elle a fait une surprise a ses compañeros. A ses copains. Fait no cambia porque es con avoir. ¿Eh? Elle a fait une surprise a ses copains. Ricardo. Nous. ¿En dónde, perdón? En la 11. No a venir. No, ¿eh? Es venir, es con aller, venir es con être. Entonces, ¿cómo sería nous? No a er. Nous sommes, hay que conjugarlo el verbo. ¿Eh? Venu. Y como es plural, con être cambia con el sujeto. No sabemos si son mujeres o hombres, entonces ponemos ese. Nous sommes venus hier soir. Ok, Sahar. ¿Qué número? 12. 12. ¿Sí? Il a dû aller chez le médecin ce matin. Il a dû aller chez le médecin ce matin. La IN es 1. ¿Eh? Il a dû. A ver, aquí no me lo pone, pero tiene un acento, un accent circunflex en la U. Ok, ustedes pónganlo para no confundirlo con justamente con la preposición contractée, ¿eh? De le, que sería du. Entonces, iría en accent, pero bueno. Lo voy a dejar así. ¿Eh? Ustedes pongan el acento en la U. Es como es como el de sombrerito, ¿no? Sí, es el de sombrerito. Ok, Sofía, les étudiants. Les étudiants ont A pouvoir es irregular también, es pu. fini l'examen à temps. Examen à temps. Examen à temps. Hein, les étudiants ont pu finir leur examen à temps. Hein, pudieron terminar su examen a tiempo. Ok, Lisbeth, vous. ¿Ese verbo es irregular o regular, Alfonso? Sí, es verbo, cuando no termina con ER, ¿eh? No es del primer grupo. ¿Cuál es el participio de mettre? Mi. Ok, entonces sería vous avez. Vous avez. Vous avez mis. Vous avez mis. Vous avez mis beaucoup de sucre dans votre café. Dans votre café. Vous avez mis beaucoup de sucre dans votre café.
Usted puso mucho azúcar en su café. ¿Ah? Mettre es poner. Ok, Miguel. Sí, ils ont fait un excellent travail cette année. Cette année. Cette année. Ils ont fait un excellent travail cette année. ¿Ah? Hicieron un excelente trabajo este año. Ok. ¿A quién no oí ahí? ¿Puedo decirlo yo, maestra? Sí. ¿Quién es yo? Alexa. Alexa. Tu as pris un café à midi. Très bien. Tu as pris un café. ¿eh? Tú tomaste un café a las 12, a mediodía. Ok, Sujail. Elle est arrivée con la E al final. Très bien. En clase avec 10 minutes de retard. ¿Ah? Elle est arrivée en clase avec 10 minutes de retard. ¿Ah? Ella llegó en clase con 10 minutos de retraso. Meli. Melissa. Ah, perdón, no tenía el micrófono prendido. No se estaba escuchando. En la número... ¿En cuál va, 18. perdón? 18. La número 18. A ver. Ahí voy, Miss. La número 18 es Vous n'avez pas ce dessert. ¿Y el verbo? El verbo es con haber. Choisi. Con negación. El verbo es choisi, ¿eh? Oh. El avoir es el auxiliar. Es como usted no han escogido, pero si no me pones el escogido, pues es como si usted no han postre, como que no, ¿ah? Passé composé, tiempo compuesto de dos elementos, el participio, el auxiliar, aquí es avoir, y el participio del verbo, ¿ah? Choisir es como unir, tiene participio en i. Entonces la terminación es en i. Ajá. ¿Cómo? La terminación del verbo es en i. Sí. En participio, pues. ¿Quién habla, Maru? Maru, sí. Ahora, Maru, la que sigue. Ils. A ver, espérame, maestra, porque acabo de entrar. Ils. Resté ese irregular. ¿No, verdad? Verbo cuando termina con ER es verbo del primer grupo, ¿no? Il va. No. Il va rester à la maison. ¿Cómo? Il va rester à la maison. Il va rester à la maison sería es el futur proche, ¿eh? Nada que ver con el passé composé. Passé composé es con avoir o être al presente más el participio pasado. Aquí, con el rester está en la casa, dans la maison de l'être, entonces es con être. Ellos son restés. ¿Y cómo son ellos? ¿Ah? ¿Y qué es con être? Resté con ese. Con ese por el plural. Okay. ¿Ese no se usa como pronominal ahí? No, en francés quedarse no es pronominal. Se dice... Me confundí con descansar. Con reposar. Se reposer sí es pronominal. Ajá, es al revés, ¿ves? En español descansar no es pronominal y en francés sí. Y quedarse es pronominal, pero en francés no es pronominal. Entonces, como ahí es como invertido, ¿no? Ana Isabel. Ma voiture est tombée. Très bien. Tomber, ¿eh? También es... En panne. Y como voiture es femenino, tomber va con E al final, ¿eh? ¿Se acuerdan? Con être cambia con el sujeto. Si el sujeto es femenino, singular, como aquí, pongo una E. Maestra, ¿qué significa lo último? Tomber en panne es que... Componerse. Se descompone. ¿Ah? Mi carro se descompuso. Okay. Puede ser de un carro, puede ser de un televisor, de lo que sea. Descomponerse. Ok.
Daniel. La última. El... Wow, hay 25 hoy. Récord. ¿Sí? No, me refiero al número de participantes. El venir es verbo del tercer grupo, es con I, y está en la casa, dans la maison de lettres. Entonces, con el est. No, está en la casa, dans la maison de lettres. Acuérdense, los verbos aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, son verbos que están en la maison de lettres y se conjugan con être. Elle est venu. Venu, y como es femenino, con E. Ok, ¿ça va? Muy bien. Para mañana les dejaré otro que hacer, para que vayan haciendo, para que vayan, no está enregistré. Ok. Entonces, vamos a seguir a la página. Maestra, ¿por qué ese no es, ese último verbo no está acentuado? ¿Cómo acentuado? Ningún verbo está acentuado en francés. No, pero ya conjugado en la E. Ah, es que la E se agrega porque era femenino y no por... No, es que no es un verbo. ¿Cómo dice? ¿Quieres decir la E como los verbos del primer grupo? No, maestra, se refiere a la E de venir. Ajá. Pero no, lo que pasa es que no tiene acento porque no se pronuncia, nada más se dice venir, pero se agrega la E escrita porque es femenino, ella. O sea, cuando se agrega la E por ser femenino, esa E no se acentúa, se acentúa. Ah, la primera. Es que es el verbo. Sí, el participio. Ajá, el participio del verbo es venu. No es un verbo, es el verbo venir. Venir, participio venu. No es verbo del primer grupo, es lo que decía, pues no. Solo los verbos del primer grupo terminan con E, accent aigu. Los otros del tercer grupo se los tienen como que aprender, porque no. Y particularmente los que están en la maison de lettres, que son 17 verbos, pero no todos son irregulares. Ok, entonces nos vamos a la página. Gracias. De nada. Page 81 del libro, a ver, ¿lo había abierto? Aquí está. Vamos a seguir un poquito con el libro ahora. Alors, quel est le titre? Flora, quel est le titre? Flora, ¿está? Sí. ¿Qué faire à Montréal en familia? Aquí. Ah, no, ¿en cuál página están? 81. Ah, ok. ¿Et toi? ¿La ven en en el libro? Sí, sí, sí. Ok. ¿Et toi? ¿Tu l'aimes? Aquí es presente. L'expo. Ok, hagan bien la diferencia cuando es presente, que no se pronuncia al final, tu l'aimes, y cuando es pasado. ¿Cómo sería? Decir tú te gustó, ¿cómo sería? Tu as aimé. Tu as aimé. Et toi, tu as aimé, sin la S, nada más con E accent aigu. Tu as aimé l'expo. L'expo es la palabra cortita, ¿para qué otra palabra? Exposición. Exposition. Ok, entonces aquí vous avez des questions. Il s'agit de quoi, on vous demande? Une page d'un réseau social, d'une page wiki? Réseau social ou wiki? D'un réseau social. Il s'agit d'une page d'un réseau social. Et que peut-on lire sur cette page? ¿Qué se encuentra en esta página? Aquí lo tienen, Qu'est-ce qu'on trouve sur cette page? Es del Museo del Louvre. Alors, ce n'est pas le musée du Louvre. Le musée du Louvre est à Paris. Ok? Lens, c'est une ville qui est au nord de la France, que está en el norte. Entonces,
se llama le musée du Louvre-Lens. ¿Ok? Entonces no es el musée du Louvre, es otro. Louvre-Lens. Tiene Louvre también, pero tiene el nombre de la ciudad. Es una sucursal. Ah, ok. Entonces, Lens, ¿eh? Si lo buscan en el mapa, van a ver que es una ciudad, ¿eh? Que está al norte. Ok, entonces, ¿qué es esta página? Como dice ahí, ce sont des commentaires sur le musée du Louvre-Lens. ¿Oui? Ça va? Sí, se va. Alors, regardez les questions, on va essayer de répondre. Où se trouve le Louvre-Lens? Pues ya les dije au nord de la France. Hein? Combien d'internautes aiment ce musée? Combien d'internautes, regardez sur la page, combien d'internautes aiment ce musée? ¿Cuántos? Hein? Ajá. ¿A cuántos les gusta? 3,000. 9,3. Internautes Internaute. aiment ce musée. Ok, très bien. ¿Le puedes repetir? ¿Tu peux répéter tout ça, s'il te plaît? Laura, tu peux répéter, s'il te plaît? 13,653 internautes aiment ce musée. Alors, 13 653 internautes. Hein? La D no va. La D va comme combien? Combien de? Ok. Cuando contestas, no. Hein? Ok. 13 653 internautes aiment ce musée. Les digo que siempre la pregunta tienen la mitad de la respuesta. ¿Eh? Entonces, aime ce musée, hein? Se vuelve a poner. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir au musée du Louvre-Lens? Alors, vamos a leer las cosas ahí y así me van a decir qué es qu'on peut voir. Juan, ¿puedes leer el primero? El primer comentario ese. On peut voir aussi de nombreuses peintures d'artistes connus. Connus. Il y a aussi des sculptures, des objets d'art et d'autres chefs-d'œuvre. D'autres chefs-d'œuvre. Obras maestras son chefs-d'œuvre. La F no se pronuncia, chefs-d'œuvre. Alors répète, et d'autres? Et d'autres chefs-d'œuvre. Y termina diciendo Avoir. 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 Como hay que verlo, avoir. Esto fue de Jan. La segunda, Ana Isabel. Un mot fantástico. Fantastique. Un mot fantastique. ¿Eh? Cuando uno quiere, lo pone así, tiene que insistir en cada sílaba. Fantastique. Ok. On peut voir des œuvres. Des œuvres, se junta, hein? Des œuvres d'art. Des œuvres d'art. Des œuvres d'art. Des œuvres d'art. No se hace de art, hein? Se dice, se junta. Des œuvres d'art, como si la D fuera pegada. Ok. De toutes les époques. ¿Cómo se dice eso? De toutes les époques, sí, lo dijiste bien. Ok. J'adore la partie antiquité. Antiquité, grec et romain. Et romain. Très bien. Il habla Jérémie. Hein? Un mot fantastique, on peut voir des œuvres d'art de toutes les époques. J'adore la partie antiquité grecque et romaine. Si algo no está claro, pregunten. ¿No? Ok, Guadalupe. Moi aussi. Moi aussi, je suis allée au Louvre-Lens. Lens. Ahí sí se pronuncia la S. Au Louvre-Lens. Louvre-Lens.
lundi dernier, il y avait une expo à la galerie. La galerie La galerie du temps. du temps. La PS no se pronuncia. Il y avait aussi une expo à la galerie du temps. Du temps. C'était génial. C'était génial, très bien. Dice Sandrine. Ok. Moi aussi, je suis allée au Louvre-Lens lundi dernier, el lunes pasado. Il y avait, había, une expo à la Galería del Tiempo. C'était génial. Era genial. Ok, la que sigue, Vladimir. Alors, lee el último, porque como que ahí están invertidos. El último es la pregunta y el penúltimo es la respuesta. Mas le Louvre, c'est pas à Paris. Vous avez visité ce musée. C'était comment? C'était comment? Comment? C'était comment? ¿Cómo era? Comment? Mais le Louvre, c'est pas à Paris? Vous avez visité ce musée? C'était comment? Todo eso son preguntas. Entonces sube la entonación. Ok, alors, contesta Miguel con la penúltima. La penúltima es la respuesta a esta. Oui, c'est à Paris. Mais il y a un nouveau musée de Louvre à Lens. À Lens. À Lens. Hier, je suis allé à la nocturne jusqu'à 22 heures. 22 heures. 22 heures. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'était super. C'était super, très bien. Entonces, il n'y avait pas beaucoup de monde significa no había mucha gente. Il n'y avait pas beaucoup de monde, no había mucha gente. A la nocturne es un... A veces abrió ahí hasta las 10, entonces nocturne porque es de noche. ¿Ça va? Y aquí les dice, le Louvre c'est à Paris. Mais il y a un nouveau musée du Louvre, hay un nuevo museo que se encuentra en la ciudad de Lens. ¿Está claro? Ok, entonces vimos el passé composé. Ahí vamos a ver otro tiempo, pero nada más lo vamos a ver con dos verbos, con être y avoir. Otro tiempo que se llama imparfait. Entonces, être lo vamos a ver nada más con una persona, con tercera persona, para decir, era genial. Como se dice es c'était. ¿Ok? C'était super, c'était génial. Y para decir había cola, había mucha gente, ¿cómo es? Había, il y avait. Aquí es. Il y avait. Il y avait une expo, había una exposición. Entonces son los dos verbos que vamos a ver a otro pasado. C'était et il y avait. Y les van a pedir que sepan cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Pero nada más esos son dos, entonces no es muy difícil. Ok, alors, vamos a oír ahora un audio y van a tratar de completar una tabla. Vamos a leer las preguntas. Sujail, ¿puedes leer las preguntas del 6? Sí. Combien de personnes parlent? Que font-elles? Que font-elles? ¿Qué hacen? Que font-elles? Dans chaque mini-dialogue, trouvez les sorties à expo fotos, ¿así se pronuncia foto? Expo foto. Foto du... No hay nada. Y la tercera, c'était... ¿Cómo? C'était comment. ¿Ok? Entonces, vamos a oír... A ver, le voy a tener que... Y van a tratar de compartir... Nuevo partage. Lo voy a tener que volver a hacer esto para poner el sonido. ¿Okay? Aquí está.
Ok. Entonces, lo que van a hacer, van a tratar de completar una tabla. Hay 4 personas que hablan. Entonces, aquí van a tratar de poner el nombre de la persona. ¿Dónde fue? ¿Quoi? ¿Qué vio? ¿Y cuál fue su opinión sobre lo que vio? ¿Sí? Entonces, ¿quién? ¿Quién habla? Ahí. Ahí va quién habla. ¿Quién habla? ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Dónde? Si está la ciudad, si es ¿cuá? ¿Qué vio? ¿Dónde? ¿Y cuál fue su opinión? Entonces, ustedes hagan esa como tabla y traten de completar. ¿Saben? Ahorita, entonces, oímos el audio. Están podando, no sé si se oye, por más que tengo la ventana cerrada. Ok, vamos. Activité 6. ¿Sí se oye bien? Sí. Ok. Salut Elodie, alors tu es allée voir l'expo sur les maîtres de la bande dessinée européenne à la Bibliothèque nationale de France? Alors, la bande dessinée es como bande dessinée, banda dibujada, son los cómics. ¿Ok? En français es BD, ou bande dessinée. Activité 6. Salut Elodie, alors tu es allée voir l'expo sur les maîtres de la bande dessinée européenne à la Bibliothèque nationale de France? Oui, c'était super bien. Ok, entonces tratan de completar, ahí, así, bande dessinée. Lo vamos a oír 2 veces, Ok, la deuxième personne. Ça, c'était la première personne. Alors Patrick, tu as visité le musée des marionnettes à Lyon? C'était bien? Ah oui, c'était vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses. Bonjour, mamie. Ok, la deuxième, lo escuchamos de nuevo. C'était super bien. Alors Patrick, Ok, el nombre de la persona. tu as visité le musée des marionnettes à Lyon? ¿Qué vio y dónde? ¿En qué ciudad? Alors Patrick, tu as visité le musée des marionnettes à Lyon? C'était bien? Ah oui, c'était vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses. Ok, y son opinión. Pasamos a la troisième personne. Bonjour, mamie. Mami, cuando digo mami es como decir, ¿cómo dicen aquí? Abuela. Mami es como, ¿cómo dicen? No dicen abuela, dicen Nana. nana. Ajá. Es como decir nana. Bonjour, mami. Mami es para decir abuela. Un petit mot pour te faire coucou et te dire qu'hier, je suis allé au musée de l'architecture avec mes amis. Alors, ¿dónde fue? Aquí no hay nombre. Un petit mot pour te faire coucou et te dire qu'hier, je suis allé au musée de l'architecture avec mes amis. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était intéressant. Architecture avec mes amis. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était intéressant. J'ai adoré cette sortie. Okay, su opinión. Algunos es un poquito más larga que otra. Y la última. Bisous. Salut Amel. Alors, el nombre de la persona. Salut Amel. Tu es allé au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand? Clermont-Ferrand es una ciudad. Salut Amel.
Tu es allé au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand? Tu es allé au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand? Ah oui, oui, oui! Quel événement! L'année dernière, c'était un vrai succès. J'aime beaucoup. Ok, ¿pudieron más o menos completar? ¿Lo escuchamos una última vez? Sí. Y vemos juntos. Sí. Está un poquito difícil, ¿eh? Pero vamos a ver juntos. Unité 4. Réagir. Activité 6. Salut Elodie. Alors, tu es allée voir l'expo sur les maîtres de la bande dessinée européenne à la Bibliothèque nationale de France? Oui, c'était super bien. Ok, la primera entonces. ¿Quién habla? ¿Cómo él s'appelle? Elodie. Elodie. ¿eh? Con acento, Elodie. Qu'est-ce qu'elle a vu, Elodie? C'est la expo de la Bibliothèque nationale de France. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Où c'était? À la Bibliothèque nationale de France. De France. Ciné européen, expo de la ciné européenne. L'expo, pas du ciné, no es de ciné. Ah, Des maîtres de la bande dessinée, voy a escribir BD, hein, aquí lo tienen, européenne. ¿Cómo era? C'était super bien. À la Bibliothèque nationale de France? Activité 6. Salut Elodie. Alors, tu es allée voir l'expo sur les maîtres de la bande dessinée européenne à la Bibliothèque nationale de France? Oui, c'était super bien. Alors, Super bien. à la bibliothèque, sur l'expo sur, hein, sur les maîtres de la bande dessinée européenne. La bibliothèque de bien. Et l'opinion, oui, c'était? C'était super bien. C'était super bien. Très bien. Ok, la deuxième. Alors Patrick, tu as visité le musée des marionnettes à Lyon? C'était bien? Ah oui, c'était vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses. Alors, le deuxième, comment il s'appelle? Patrick. Patrick. Il s'appelle Patrick. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il a vu, Patrick? Le musée de la marionnette. Hein, le musée des marionnettes, dans quelle ville? Vous avez compris? Lyon. À Lyon. Ok, très bien. À Lyon, hein, con acento là. Le musée des marionnettes. Et quelle a été son opinion? Passionnel. Il apprend deux choses. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'était passionnel. passionnant. Hein? Y dice también, aprendí muchas cosas. J'ai appris plein de choses. Plein es como lleno de cosas, ¿eh? Pero aquí es como aprendí muchas cosas. Ok, donc, bibliothèque es con un accent. Ça va, la troisième personne? Nani. Mami. No, mami, él está hablando a mami, pero no es mami, ¿eh? No hay nombre. Ah, ok. Bonjour mamie. Un petit mot pour te faire coucou et te dire qu'hier je suis allé au musée de l'architecture avec mes amis. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était intéressant. J'ai adoré cette sortie. Alors, aquí no tenemos, ¿eh? Es quién habla. Si le habla a su abuela,